Buenos días. Como se indica en la presentación, voy a desarrollar en el marco de lo que se ha venido escuchando en esta mañana la dimensión comunicativa de la construcción de la autoridad. Esta es la pregunta general con la que trabajamos en el grupo, preguntándonos qué modalidades de construcción de autoridad en la relación pedagógica hacen lugar a prácticas de enseñanza habilitantes de aprendizajes participativos en los alumnos de escuelas medias. En particular, yo voy a referir a las preguntas de la dimensión que yo estoy trabajando. En primer lugar, la pregunta sobre el grado de polifonía que se pueden observar en las clases. En segundo lugar, una pregunta acerca de la pregunta de los docentes. Las preguntas de los docentes en las clases permiten a los estudiantes desarrollar sus propias ideas, sus procesos de apropiación del conocimiento. Esta fue la segunda pregunta de investigación dentro de la dimensión comunicativa. Y por último, sobre las acciones lingüísticas y no lingüísticas. Si bien el marco de referencia es pragmático, hacemos la diferencia para distinguir ambos aspectos. Desde un punto de vista pragmático están unidos, pero interesa para esta dimensión ver los aspectos lingüísticos y no lingüísticos en las clases, ¿no?, que estamos analizando. Y cómo estas acciones acompañan a los alumnos en el proceso de aprendizaje. Para desarrollar el cuadro teórico, en primer lugar, es indispensable definir el concepto de relación pedagógica que estamos manejando en el grupo. Al respecto, parece importante hacer notar que hemos llegado a construir, después de leer mucha bibliografía al respecto, hemos llegado a construir una idea acerca de la relación pedagógica ligada a la autoridad, o si se quiere plantear al revés, la autoridad ligada a la relación pedagógica. En este sentido, el concepto de construcción de la autoridad en el marco de la relación pedagógica se puede entender como una construcción social que involucra a ambas partes, a los adultos y a los jóvenes, como y también como una construcción que requiere el reconocimiento del otro, habilitar al otro, darle un lugar legítimo, autorizarlo a decir y a hacer. En este sentido, estamos pensando la posición de autoridad ligada a la enseñanza como un opuesto a otras formas de ver la autoridad, como ya lo había planteado Beatriz al comienzo, en donde, por ejemplo, la autoridad se considera ligada a un orden jerárquico, lo que un poco aparecía en el marco teórico de referencia presentado por el colega Francés que habló esta mañana, donde aparece, por ejemplo, una disposición legal para marcar el tema de la autoridad. En segundo lugar, otro concepto teórico que utilizo en particular para la presentación de esta mañana es el concepto de polifonía, tomado de Bakhtin. De Bakhtin hemos escuchado en las jornadas anteriores que se tomó el concepto de géneros discursivos. Yves Claude toma también el concepto de polifonía cuando habla de la importancia de la carnavalización, o la risa para analizar los lugares de trabajo. Entonces, desde allí encontré como propicio trabajar el concepto de polifonía. Lo voy a desarrollar brevemente porque está vinculado con las preguntas que había anunciado antes y también
porque este concepto va a ser una de las cosas que voy a tratar de compartir, porque esto que estoy presentando hoy es un avance de investigación, es una parte del trabajo centrado en el análisis de 2 clases en Argentina, en Salta, en barrios marginales de Salta, en la escuela secundaria, en primer año del nivel secundario. En ese contexto, el concepto de polifonía ha sido operativo para la investigación y por eso lo desarrollo. Se opone al de discurso monológico y tiene que ver con el permitir, el dejar expresar las voces de los otros, las voces corales. Bueno, Bakhtin toma la novela polifónica de Dostoyevsky, es un concepto cultural y literario, pero que en los análisis socioculturales se han llevado a otras esferas, ¿no? Y en la presentación espero que esté bien escrito y se pueda leer las características que tiene el discurso dialógico o polifónico, ¿no? No es posible imponer una sola palabra, hay que habilitar al otro para hablar de polifonía y sobre todo es un diálogo que permita la propia palabra del otro. Ahí surge también como un concepto teórico construido en la investigación y planteado como una pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las características, ya hablando del ámbito discursivo de la clase, cuáles serían las características de la polifonía en una clase? La participación, la toma de la palabra, la posibilidad de hablar desde un lugar diferente al del adulto y esta posibilidad de establecer un vínculo con el conocimiento. Daniel Niclot, mejor no me arriesgo a hablar en francés. Yo sé que estoy desordenando la exposición, pero eso es por los 10 minutes. Entonces yo voy a presentar en el marco teórico un ejemplo de cómo aparecería la polifonía en una de las clases analizadas. Lo que está marcado con rouge sería la parte donde se ve. No se ve. ¿No se ve? No. Sí, se ve color distinto. Bueno, a ver, lo señalo. De 212. 212. ¿Dónde está? Sí, ahí está. El cosito este. Sí. 212, la intervención 212 del docente. Frente a una situación polémica, la profesora de esta clase que estaba haciendo leer a los alumnos y estaba haciendo preguntas sobre el periódico, sobre el diario, los alumnos discutían y no se ponían de acuerdo, pero ella tenía una postura a favor del no. Y acá se puede ver cómo ella reconoce que lo que dice un alumno es lo que tiene validez. Entonces ella permite que el alumno se exprese aunque la contradice a ella, ¿sí? Y fíjense la actitud de los alumnos, ¿no? Al final, en la intervención 213, yo lo dije, ¿no? Se siente realmente valorizado por la profesora que le reconoce el haber dicho algo que estaba correcto a pesar de que no iba con la palabra autorizada de la docente. Entonces, volviendo a otro concepto teórico que después voy a tratar de relacionar también con un ejemplo concreto del análisis, repito, esta forma de presentación la pensé por razones de tiempo para poder vincular lo teórico con el análisis del campo, ¿no? Algo que surgió fue que las 2 clases observadas y analizadas para esta presentación fueron situaciones de lectura. Y en ese contexto es fundamental ver qué concepto de lectura estamos manejando. Y también pareció útil presentarlo como una pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede leer en la escuela? Y ahí marcamos una dicotomía, 2 posibilidades: leer como una construcción de conocimiento que implica al lector, o
leer como un comentario en el sentido Foucaultiano del término, en el sentido de repetir lo que el autor dice, leer la Biblia, leer el Corán, ¿no? Leer el texto sagrado sería. Del cuadro metodológico no voy a desarrollar más que lo que he trabajado para esta presentación, que es la observación en clases y a partir de las transcripciones hechas de las clases filmadas. La entrevista de autoconfrontación está realizada y en un posterior desarrollo del trabajo va a permitir contrastar lo observado con lo declarado. En este sentido, quiero presentar un aspecto que me ha resultado particularmente interesante en el análisis del campo. En un caso puntual, que es este que está acá, tampoco se distingue lo rojo. No se Sí. Se trata de un alumno que tiene problemas a nivel de codificación al leer el código escrito, tiene algunos problemas de decodificación, lee cortado, no tiene fluidez, y llama la atención en la clase que en algunos casos la docente se calla, no corrige, cuando la escuela tiene una tradición de trabajar la lectura en voz alta, desde lo postural, desde la corrección, y en este caso es muy llamativo que la docente deje que el alumno continúe leyendo y que los compañeros, como dice en el paréntesis de la segunda intervención en rojo, sean los que hacen la corrección. Eso es un poco lo que titulé, no sé si bien o mal, sin ánimos de sostener el laissez-faire. No sé si en Francia también tiene un sentido negativo, como sucede en Argentina, pero sí esta cosa de que a veces el docente interviene por omisión, interviene dejando que el alumno continúe, dejando que intervengan entre pares, ¿sí? El error ortográfico no se sobredimensiona, lo que interesa es que están leyendo y están comunicándose entre sí. Y por ahí la intervención directa de la docente hubiese producido quizás que el alumno se retraiga, quizás que el alumno no continúe leyendo, o quizás que esto, recuerden que la escena es en un barrio, en una situación marginal, ¿no? La intervención directa podría haber sido motivo de que se produzca el silencio en el otro, ¿no? En el otro cultural. En cambio, en otra situación similar, la docente va a intervenir. Eso era lo que en algún momento llamó la atención y dejó ver que esto era estratégico, que la docente decidía cuándo intervenir y cuándo no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, esto se ve acá en la intervención 79, la profesora corrige, el alumno había dicho el jugador y ella dice juego. Claro, pero ¿por qué? Una de las hipótesis que uno puede plantear es porque acá hay una cuestión semántica que no permitiría la comprensión del texto. Y después se vuelve a ver que son los alumnos entre pares donde se genera más la corrección. Atendiendo a la síntesis del tiempo que tenemos para exponer, yo traté de generalizar a partir del trabajo en el campo, específico para esta presentación, algunas ideas. Las formas de acompañamiento se hacen visibles en el lenguaje a través de las preguntas del profesor. Las intervenciones durante la lectura. No sé si en Francia pasará lo mismo que en Argentina, que generalmente el alumno lee solo y el profesor interroga al final, interroga después. Acá hemos observado dos clases donde las preguntas, las interrogaciones se dan durante la lectura. Se corta la lectura, el docente interviene y se produce la construcción de sentidos de esa manera colaborativa. Y después lo que ya había explicado,
esta diferencia en las maneras de corregir, una manera directa de corrección y una manera indirecta. Lo de las preguntas, lo de las intervenciones durante la lectura, lo denominé o lo consideré como diálogo intercultural, entendiendo la cultura adulta, letrada, vinculada a la escuela con la lectura de los estudiantes, de los jóvenes, de las nuevas generaciones. A partir de ahí estoy manejando como una especie de conclusión provisoria algunas ideas que me parecieron interesantes de compartir. Espero que a ustedes también les resulte igual de interesante. El concepto que ya desarrollamos de acompañamiento por omisión a veces se realiza por la falta de actuación explícita, por el silencio del docente, por el dejar seguir, dejar continuar. Después, el grado de polifonía en las prácticas pedagógicas, ¿no? Como a mayor polifonía en las clases, uno podría pensar que hay mayor trabajo de construcción de los estudiantes, ¿no? Y clases muy controladas, clases muy controladas de la gestión de la palabra, sobre todo, por allí están vinculadas más bien con situaciones monológicas donde el docente va marcando el significado correcto del texto, por el contrario de lo que pudimos observar en lo que se ha presentado hoy. Y bueno, insistimos, y con esto quería cerrar la presentación, acerca de la relación entre la construcción de la autoridad y la relación pedagógica, como una manera de pensar el problema de la autoridad de una manera diferente a la que está vinculada con el poder, en el sentido de marcar la asimetría, marcar el lugar de jerarquía, marcar la superioridad dada, la superioridad inherente al rol o vinculada a su mayor saber, vinculada a su posición establecida en la institución. Y voilà. Yo quedo dispuesto a conversar después si es que hay preguntas, ¿sí? On a, oui, 3 minutes. On laisse les... On va peut-être à la fin. Vamos, Marisa.